Entre los muchos amuletos de la suerte sardos, Sugoku se ha convertido en uno de los más conocidos y buscados. Sugoku, también conocido en las diferentes zonas de Cerdeña como Sasabella, Subinazellu, según la antigua tradición popular sarda, serviría para ahuyentar el mal de ojo y las maldiciones, y en general para proteger al usuario de las energías e influencias negativas. Tradicionalmente, Sukoku sardo es una piedra hecha de obsidiana engastada entre dos copas de filigrana de plata. El color de la piedra suele ser negro, precisamente porque la obsidiana utilizada para la realización es muy famosa en la cultura sarda por su uso contra las energías negativas y porque la isla cuenta con el yacimiento más grande del Mediterráneo, en la zona del Monte Archi. En el pasado, las poblaciones de la isla comerciaban este material con el resto del mundo y producían manufacturas que han perdurado hasta hoy. Sugoku tiene una función protectora. Sin embargo, como casi todos los amuletos y talismanes, se dice que debe ser activado mediante algunas oraciones particulares en lengua sarda, más conocidas como isbrebus. Según la leyenda y la tradición, la piedra tiene el poder de absorber las influencias negativas, conservándola en su interior, y evitando así que la persona que lleva el amuleto se vea afectada o dañada por tales energías. Además, en caso de que las energías negativas sean demasiado fuertes, la piedra podría romperse o incluso desprenderse del amuleto, pero dejando ilesa a la persona que la lleva. En el pasado era costumbre regalar su coco a los recién nacidos. Ese precioso regalo solía ser realizado por las abuelas o madrinas de bautismo y debía ser fijado con un broche de plata a la altura del corazón, con el propósito de proteger al niño de la envidia y el mal de ojo. En caso de que el amuleto se hubiera conservado intacto hasta el crecimiento del niño, debía atarse a su muñeca con una cinta de seda de color verde. La piedra estaba reservada como regalo incluso para las futuras novias con la adición de coral rojo o ágata blanca para proteger a ella y su relación. Otra costumbre particular era donarlo a las familias que corrían el riesgo de extinguirse por falta de descendientes directos. Con el tiempo, el uso de Sugoku ha cambiado un poco, a pesar de que su función y beneficios se han mantenido sin cambios. Hoy en día el amuleto se encuentra con más frecuencia incrustado dentro de ollas como pulseras, anillos, pendientes y colgantes, a menudo acompañado por otras piedras como el coral. Según la tradición, Sugoku debía ser estrictamente donado, pero en la actualidad, aunque la práctica de regalarlo sigue siendo muy común, muchos deciden comprarlo también para ellos mismos.